Yo sé que tú algunas veces duermes regular, así que te va a venir bien. No sé si estarás entre el 30% de los españoles que duermen entre 4 y 6 horas. Bienvenida, doctora Olga Mediano, neumóloga de la Unidad del Sueño del Hospital Universitario de Guadalajara. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Un placer tenerte. Muchas gracias por invitarme. Qué importante es dormir bien. Es súper importante, porque esas personas de las que habláis, que hablan entre 4 y 6 horas, está demostrado que a largo plazo esto tiene unas consecuencias, y unas consecuencias que son importantes, ¿no? Bueno, no solo a nivel de accidentabilidad, que al tener más sueño durante el día pueden tener un accidente de tráfico, sino que tienen un mayor riesgo de tener infarto, de sufrir angina, y se ha visto incluso una cierta relación con el cáncer. Bueno, vamos a hablar de este asunto que, insisto, padece muchísima gente aquí en la región. Si es su caso y quiere hacer cualquier consulta, 925 28 87 91, o si lo prefiere por el WhatsApp 660 373 930. Claro, hay que dormir de 4 a 6 horas, pero es que hay gente que no es capaz de ni siquiera dormir 2, que llega la noche y no puede dormir. Bueno, lo más importante es que sepamos que nosotros tenemos un reloj interno, que es el que regula nuestro sueño y el estar despiertos. Ese reloj interno se regula con la luz y se regula con las comidas. Y es un reloj que tenemos que poner en hora cada día. Si nosotros empezamos a trastocar ese reloj, es cuando ocurre esto. Me voy a la cama y no soy capaz de quedarme dormido, o me despierto demasiado pronto. Y esto muchas veces nos lleva a nuestra actividad, ¿no? Pues el hecho de trabajo demasiado, tengo mucho estrés, luego los niños se acuestan y yo me voy a la cama muy tarde. Entonces, si trastocamos o la luz o las comidas, es lo que hace que nuestro reloj o se retrase o se adelante. Y luego eso es muy difícil de llevarlo de nuevo a su sitio. Por tanto, la mayoría de los pacientes que tienen insomnio, con unas buenas medidas de higiene del sueño, se solucionaría su problema. Ahora vamos a hablar de esas medidas de higiene, pero es importante. Leí ayer un artículo yo que me llamaba la atención el titular y decía: el temor a no dormir bien puede convertirse en la causa principal del mantenimiento del insomnio. Es decir, ya nos acostamos pensando que no vamos a dormir bien. ¿Eso cómo combatimos eso, doctora? Bueno, pues yo a veces a mis pacientes les digo que cuando entran en ese bucle de estoy en la cama, me quiero dormir, mañana tengo que hacer algo importante, no me quedo dormido, entonces me entra una ansiedad que todavía les digo, levantaros a hacer algo aburrido. Ah, qué curioso. Por ejemplo, planchar. Sí. Yo no me duermo, Que nos vendría hasta bien, ¿eh? me levanto a planchar o algo que no os guste, ¿no? Hasta que me entra el sueño y me vuelvo a ir a la cama. Fíjese, yo tengo una técnica que me va muy bien. Muchas veces cuando no concilio el sueño pienso, bueno, ya dormiré mañana. Y me quedo dormido, ¿eh? Es infalible. Sí, pero cuando llega el mañana y tampoco has dormido, entonces es cuando te encuentras con ese problema del insomnio, que también tenemos que pensar que podemos tener una situación de insomnio temporal, doctora. Eso tampoco nos tiene que preocupar. Casi todos pasamos por alguna situación de insomnio temporal y hay muchas circunstancias que nos llevan a tener ese insomnio, ¿no? Pero lo que ha comentado es una forma de romper ese círculo. Luego tampoco hay que banalizar el insomnio. Hay personas que realmente tienen un problema de insomnio, que necesitan medicación y que a pesar de llevar esa buena higiene de sueño no son capaces de dormir. Pero estoy pensando, por ejemplo, en los niños. La mayoría de los niños que tienen insomnio no tienen una patología, ni mucho menos. Lo que tienen es una alteración de sus ritmos y de su ciclo que con unas buenas normas se solucionaría. Porque un niño, no sé hasta qué edad vamos a poner, hasta los 18 años, por ejemplo, o menos, los pequeños, hasta los 10, ¿cuánto tienen que dormir de media? Es progresivo, sí. Pero diríamos que cuando son bebés tienen que dormir en torno a las 18 horas. Sí. Y deben dormir eso, y si no lo duermen algo no estamos haciendo bien. Después, cuando van a la guardería, deben dormir al menos una siesta por la mañana, que sea de 2-3 horas, y otra por la tarde. Cuando ya van al colegio, pierden la siesta de la mañana, obviamente, y tienen solo la de la tarde. Y cuando pasan a primaria empiezan a perder la siesta de la tarde. Más o menos esas son las normas generales y así tiene que ser. Y el que su hijo no duerma eso... Mis hijas no duermen eso. Las dos duermen fatal. Yo llevo 3 años sin casi descansar. Me confieso, me confiesa muchas veces, pero aquí está la doctora. Y yo también he notado, por ejemplo, que ellas con 7-8 horas muchos días, son unas niñas con mucha actividad, muy enérgicas, quizás han salido a su madre, que también soy así. Necesito dormir poco, yo con poco tiempo estoy bien, pero si yo las dejo durmiendo 3 horas de siesta, olvídate de que duerman por la noche nada. Entonces, ¿cómo nos comportamos los padres que tenemos hijos que no duermen? Les quitamos la siesta, les ponemos la siesta, las despertamos en la siesta. Buena pregunta. No, yo creo que la siesta para los niños es súper importante, sí, pero hay que echarla muy pegada a la hora de comer. ¿Y si no se quieren dormir, cómo hacen las mías? Pues si no se quieren dormir, a lo mejor la tenemos que alargar, pero el problema es que si tú llevas unos horarios muy regulares de sueño y muy regulares de comidas, y es a lo que las acostumbras,
acabarán echando sus horas de sueño y sus horas de siesta. Pero es cierto que eso a veces no lo podemos hacer simplemente por el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Pero cuando llevamos unos horarios muy regulares de comidas y de siestas, los niños se echan la siesta. Obviamente no podemos echar una siesta hasta las 7 de la tarde, porque entonces el niño no se va a Por quedar eso te digo dormido. que hay niños que a lo mejor con una hora de siesta Una hora más de o menos, siesta o una hora y media de siesta tendría que ser suficiente. Igual que niños que son como puede osos, porque yo ser conozco otros suficiente. padres que me dicen, yo odio cuando un padre me dice, mi hijo la acuesta a las 9 y se despierta a las 10. Digo, gracias por contármelo. Eso no lo he vivido en 3 años. Por eso tú vives un insomnio derivado del mal sueño de tus hijas, Totalmente. por ejemplo. Claro, desde luego. Y al empezar esta sección hemos hablado de entre 4 y 6 horas, ya estamos ahí en una franja delicada. ¿Un adulto cuánto tiene que dormir? 4 o 6 horas es muy poco. Correcto. ¿Cuánto debemos dormir? Un adulto debe dormir 8 más menos una hora. Entre 7 y 9 es lo ideal. Eso es lo ideal. Es verdad que hay personas que dicen, yo con 5 o 6 estoy bien. ¿Y por qué voy a dormir más? Es posible que al día siguiente estén bien, pero eso no quiere decir que a largo plazo no tenga unas consecuencias. Claro. Y luego a veces la gente dice, no, yo es que duermo eso durante el fin de semana y luego lo recupero. El sueño no se recupera. Por ejemplo, según he visto estos datos, el riesgo de ictus tiene más porcentaje en gente que no duerme mucho. Claro. Esto lo vemos en gente que duerme menos, pero por ejemplo es mucho más evidente en gente que tiene una patología de sueño. Ya, por ejemplo, una patología respiratoria como podría ser la apnea. Sí. En estos pacientes ya que tenemos el sueño muy alterado es donde realmente vemos ese riesgo, ¿no? Y vemos que esos pacientes cuando no los tratamos tienen una mayor mortalidad por infarto, por angina, por ictus, que los pacientes que no tienen apnea del sueño o que se la tratan. Distintos problemas que puede causar el insomnio. Hablamos de la apnea, tenemos que contarles también cómo, si ustedes tienen apnea, qué síntomas tienen, y además están estos aparatos ahora que controlan muy bien a las personas que tienen apnea, pero el teléfono está abierto para que consulten cualquier duda que tengan. 925 28 87 91 y el WhatsApp 660 37 39 30. Dormir bien es muy importante y en Castilla-La Mancha tenemos además unas unidades del sueño maravillosas que están ahí preparadas y dispuestas para que los profesionales se pongan a disposición de las personas que tienen problemas de sueño. ¿Cómo funciona una unidad del sueño o qué tengo que hacer cuando yo tengo un insomnio prolongado en el tiempo, doctora? Normalmente lo primero ir al médico de cabecera y él determinará si lo manda a una unidad de sueño. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital de Guadalajara, pues tenemos la suerte de tener una unidad de sueño estupenda. En este caso es una unidad respiratoria, sobre todo centrada en la apnea, y ahí lo que hacemos es trabajar de forma multidisciplinar. Pues trabajamos juntos los médicos, con las enfermeras, con los técnicos de sueño y con los especialistas que se relacionan con la apnea del sueño. ¿Por qué es tan buena la unidad de sueño del Hospital de Guadalajara? Yo siempre lo digo porque no paramos de hacer investigación. Entonces constantemente nos estamos preguntando cómo podemos mejorar el manejo de nuestros pacientes o cómo podemos ayudar más a nuestros pacientes. Cuando se une la asistencia con la investigación, siempre se consigue un nivel más alto para atender a los pacientes. ¿Y cómo es esa apnea del sueño? ¿Qué síntomas vamos a tener? Porque hay mucha gente que padece esa apnea y no está siendo tratado. Bueno, a mí me ha pasado, yo me dedico a la apnea, hablo con amigos de la apnea y parece que nadie tiene apnea y luego de repente un día, ay, es que lo he escuchado en no sé dónde y les hacemos un estudio y lo tienen. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que se cierra la vía aérea a este nivel cuando el paciente se queda dormido. Se le cierra la vía aérea y entonces deja de respirar por la noche. ¿Eso qué síntomas produce? Normalmente lo ve la pareja. El paciente ronca, pero no es un ronquido normal, es un ronquido que se para, deja de respirar y luego pega un gran ronquido que es cuando abre la vía aérea. Y durante el día se suelen encontrar más cansados de lo normal o incluso se quedan dormidos en circunstancias en las que no se querrían dormir. ¿Y cómo se trata? La causa fundamental del síndrome de apnea del sueño es la obesidad. Por tanto, habría que tratar la obesidad. Si hasta que pierda peso o si no es capaz de perder peso, existen estos dispositivos de los que hablamos. Ahora continuamos con ese tratamiento, pero nos vamos a Ciudad Real con Francisco. Hola, buenos días, Francisco. ¿Francisco? Sí, hola, buenos días. Díganos. Buenos días. ¿Cuál es su consulta? Sí, mi consulta es con respecto al tema del sueño. Normalmente sí consigo, después de todos los hábitos y todo eso, dormirme razonablemente bien. El problema es que me despierto pronto. Lo que ocurre es que el médico, ya estaba en el médico y bueno, se limitan a mandarte pastillas. ¿Hay alguna forma de no despertar tan pronto? Buena pregunta. Francisco, ¿a qué hora se va a la cama? 12. ¿Y a qué hora se despierta? Que dice que es pronto. ¿A qué hora Pues a las 5 estoy despierto. ¿Y me puede decir cuántos años tiene? 53. Vale. ¿Con eso cómo se encuentra el día siguiente? Cansado.
Está cansado. Pues entonces, si las medidas de higiene de sueño ya se han aplicado todas y teniendo un despertar temprano está cansado al día siguiente, hace falta probablemente meter un fármaco de los que prolongan el sueño, es decir, de los que tienen una acción lenta y que haga que usted duerma más horas. Porque es difícil conseguir que se despierte más tarde sin farmacología, seguramente. Entonces, probablemente su solución van a ser pastillas. Ya tengo pastillas. ¿Y no le funcionan? El problema es que consigo dormir más, pero al día siguiente sigo estando como atolondrado, atontado, lento de reflejos. Probablemente por el efecto, a lo mejor. Creo que de la Francisco pastilla. además desconocía que existían o que existen las unidades del sueño, ¿verdad, Francisco? ¿A Francisco se le puede tratar en esta unidad del sueño? Francisco es de Ciudad Real. Sí, Yo bueno. estoy segura que tiene un especialista cerca. En este caso, el insomnio lo suele manejar, el insomnio de difícil control, como parece que pueda ser el suyo, lo suele manejar el psiquiatra. Entonces, seguramente tiene un psiquiatra especialista en insomnio alrededor que pueda recomendarle un fármaco que no le deje atontado al día siguiente. Un psiquiatra especialista en sueño. En insomnio. El insomnio. Bueno, pues, Francisco, tome nota, acuda y ojalá... Perfecto, ojalá pueda conciliar usted bien el sueño y no esté cansado al día siguiente, que es muy importante. Muchas porque gracias. lo que le pasa a Francisco le pasa a mucha gente. A mí me pasa de vez en cuando, yo me duermo enseguida, pero en cuanto me despierto ya es imposible que me vuelva a dormir. Y eso, le preguntaba la edad, porque a veces eso ocurre según nos vamos haciendo mayores, nos vamos despertando antes. Y esto pasa como lo que hablábamos de los niños, ¿no? Que tiene un proceso y de hecho el anciano se despierta súper pronto. Luego es verdad que el anciano echa como microsiestas durante el día y si sumamos el tiempo que duerme a lo largo del día, duerme lo mismo que dormía cuando era joven. Como decía mi suegro. Pero eso es casi fisiológico, o sea que no, tampoco tenemos que preocuparnos en Doctora, eso. nos está llamando muchísimas personas que toman distintos tipos de pastillas para poder conciliar el sueño, para poder dormir y les preocupa tener que estar siempre recurriendo a la pastilla para poder dormir. ¿Hay alguna manera de evitar tomar estas pastillas y dormir en condiciones? Bueno, ahora hay medicamentos en el mercado que hace pocos años que están, que no son exactamente las pastillas clásicas que crean dependencia, que son las benzodiazepinas. Como se explicaba, el reloj biológico ese que tenemos dentro se regula porque producimos una hormona que se llama melatonina, que se secreta unas horas antes de quedarnos dormidos y le dice a nuestro cuerpo que se tiene que quedar dormido. Esto a veces lo inhibimos por distintos mecanismos y por eso no nos quedamos dormidos. Bueno, pues la melatonina ya está comercializada, no tiene grandes efectos secundarios y se puede comprar en las farmacias. Está llevando mandala 2 Vamos años y están estupendas. una pregunta por WhatsApp de uno de nuestros espectadores. Venga, que dice lo siguiente: ¿aconseja la melatonina para ayudarme con mis problemas de sueño? Efectivamente, lo estaba casi contestando ya. La melatonina se utiliza cuando no somos capaces de dormirnos a la hora que nos tenemos que dormir. Te cuesta mucho ¿vale? conciliar. Por ejemplo, al paciente anterior no le sirve la melatonina. Vale. Hay una melatonina de acción retardada que podría ¿Y servirle. con triptófano, la nueva que ha salido? Pues yo tengo mucha menos experiencia, pero yo de momento aconsejaría desde luego la melatonina para inducir el sueño. Sí que es cierto que la melatonina lo que te permite, yo la utilizo con frecuencia, a mí me la recetó un pediatra para mis hijas que tienen dificultad del sueño, entonces consigues, tomándola 20 minutos antes más o menos, Claro. o una Eso hora, es. dependiendo de cada niño o de cada paciente. El que les induzca el sueño. Exactamente, Perfecto. y consigues dormirte, pero siempre a la misma hora, es muy importante también Claro, porque que siempre sea a la misma Está hora. llamando mucha gente diciendo, pero mucha gente, horarios y rutinas, horarios y rutinas. ¿Hay alguna forma de hacer un esquema? Bueno, depende, es que depende de la edad, depende de muchas cosas, pero por ejemplo, es que daros cuenta que en España vamos muy retardados de horarios, ¿eh? Entonces en casi siempre el España consejo va a vamos ser retardados adelantar. Total. O sea, todos los pacientes, ¿a qué hora se va a la cama? A las 12. Eso es muy tarde. Como muy tarde a las 11 hay que irse a la cama. 2 horas antes hay que cenar. O sea, tenemos que haber cenado 2 horas antes de meternos en la cama. Cena ligera, Sí. 2 horas antes de irse a dormir para que nos dé tiempo a hacer la digestión. Y súper importante hoy en día y relacionado con la melatonina, fuera dispositivos electrónicos. ¿Fuera televisión en la habitación o no? La verla? televisión era mala, pero los de iPad y los móviles son programas pésimos. que me dejan frito, ¿eh? Es que, no, pero es por la luz. Por la luz que La transmiten. luz que transmiten es una luz azul que inhibe la secreción de la melatonina que hemos hablado. Entonces, ¿qué pasa Sí. con los jóvenes que están con el iPad? No producen la melatonina porque la están inhibiendo por la luz azul. Entonces, cuando te lo dejan, no se pueden quedar dormidos. Es imposible y tardan otra hora y pico En hasta que dormirse. hacen el pico de melatonina. Y a eso le voy a sumar yo una cosa, un buen colchón. Bueno, esto es fundamental, pero esto ya
Pues fíjate, es que tengo un familiar que llevaba tiempo durmiendo fatal, se han comprado un colchón y desde entonces que dice que... Mano de santo. Un buen colchón, sin ruido Mira, y sin luz. Hablando de ruidos, leía yo ayer, que me llamó también la atención, un artículo que cuenta, y además es un artículo bastante reciente, que el 29% de los españoles admite que sufre insomnio a causa de los ruidos externos de la casa, sobre todo motivados por las motos, los aviones y los coches. O sea que es una de las causas principales el ruido constante que se te mete en el oído y no te deja dormir. El ruido y la luz. Es que casi todos tenemos en nuestra ventana cerca una farola que está encendida toda la noche y tenemos que echar la persiana porque si no esa luz va a inhibir en parte o al menos va a hacer que nuestro sueño no sea tan profundo. De hecho, si os dais bueno, no lo sabréis, pero los pacientes narcolépticos, para que en sus siestas no se duerman tan profundamente, lo que se hace es ponerles música. Y es para que ese ruido haga que no alcancen la fase profunda, sino que están en una fase más superficial y que consigamos luego despertarles. Pues eso es lo que hacen los ruidos de la calle o la luz a la que estamos expuestos de forma artificial, porque lo ideal es la luz natural, es ponernos a la luz natural, pero esto es imposible hoy en día. Y doctora, ¿por qué afecta más el insomnio a las mujeres que a los hombres? Bueno, tampoco te creas que afecta tanto a las mujeres, pero yo creo que probablemente nos quejamos más. Quizás esa es Las mujeres del insomnio, no siempre pasa eso, ¿eh? Por ejemplo, en la apnea es todo lo contrario. Se queja mucho más el hombre que la mujer. Es que, hablando de eso, tener una pareja con apnea y que esté roncando toda la noche, es que eso te provoca el insomnio de tu vida. Ya, sí, claro. La apnea es más frecuente en los hombres. Pero la pareja de ese hombre La lo pareja, sufre. bueno, la realidad. La pareja lo sufre no solo por el ruido, sino porque está preocupada. Porque además ve que, ve que está parándose, ¿no? Y le tengo que despertar para que, no te cuento ya cuando es una apnea de sueño en un niño. O sea, los papás lo pasan verdaderamente mal porque verán al niño haciendo paradas y que, sin embargo, cuando la mujer padece apnea, es verdad que el hombre se da menos cuenta. A veces se duermen antes o les molesta menos el ronquido y se dan menos cuenta. Y de hecho a la mujer la diagnosticamos mucho más tarde que al hombre por este motivo. Y doctora, nos llaman también muchas personas mayores y nos dicen, y es una costumbre que tienen muchas personas en nuestra región, le pasaba a mi abuela y a mi abuelo, se quedaban viendo la tele, se duermen, echan su cabezadilla, que yo también soy de la cabezadilla. ¿Qué pasa? Que cuando te echas tu cabezadilla ahí delante del programa de televisión, te levantas, te vas a la cama y que ya si quieres arroz catalina, que no hay manera de dormir. Eso debía estar completamente contraindicado. O sea, que eso está mal hecho, ¿no? Si quieres arroz catalina. Que si quieres arroz catalina, que no hay quien te duerma. Ocurre eso que dices, y gusta hacerlo, si es que a mí también me gusta. Claro, pero piensas que te proporciona placer incluso de dormir, y es todo lo contrario, doctora. Pero lo que ocurre es que ese sueño lo haces muy superficial, o sea, que no te está contando. No cuenta. No, porque estás con el ruido, estás incómoda, y luego ocurre eso, que ya sales de ese sueño y entonces lo que te ha inducido el sueño, ya hasta que te lo vuelve a producir, pues pasas otro periodo de insomnio hasta que te vuelves a dormir. Bueno, entonces, tampoco hay que meterse en la cama, eso sí, con los ojos como platos, o sea, hay que intentar estar un horario regular, cansados. a las 11, pues a las 11, y a la cama a dormir, o sea, no a ver la tele, si acaso a leer, y leer en papel, no en dispositivos. Claro. Hay una cosa que también es muy frecuente, dígame si es correcto o no. Muchas veces estamos cansados a esa hora de la siesta y tenemos que hacer algo y te echas una cabezada de 5 minutos. Y esos 5 minutos te dejan como muy bien. ¿Es verdad que te deja bien esos 5 minutillos o es poco? Y eso está demostrado, que la siesta es buena y es reparadora. Y además debe ser corta. 5 minutos quizá es muy poco, pero a mí me suena 20, 30 minutos. O sea, esto... Como mucho, es verdad que si echamos una siesta más larga te levantas horrible. Hay que echar la siesta de la llave. ¿Sabes cuál es la siesta de la llave? Sorpréndeme. Pues mira, la siesta de la llave, según dicen las personas mayores, tú te coges una llave, entonces te quedas durmiendo. Cuando la llave se cae, pues te tienes que despertar. Es una... Lo cuentan los mayores. Nos llama una vecina de Villacañas y ella quiere que le cuentes de Ocaña la relación que hay entre insomnio y el síndrome de las piernas inquietas. Bueno, porque en ese caso el insomnio está producido por el síndrome de las piernas inquietas. Para los que no lo saben, que no tienen por qué saberlo, el síndrome de las piernas inquietas son pacientes que no pueden dejar de mover las piernas durante la noche. Y esto a veces ocurre muy frecuentemente. Cuando ocurre más de 15 veces por hora ya es relevante, pero a veces vemos pacientes que mueven las piernas 30, 60 veces por hora. Cada vez que se mueve la pierna, se produce un microdespertar en el cerebro. Es inconsciente, el paciente no se despierta del todo, pero figuraros lo que eso significa en el descanso del paciente. No descansan.
Entonces se les produce el insomnio precisamente por esos movimientos de Claro, piernas. ¿y eso se trata También el movimiento de las Eso se extremidades, gente que trata. tiene Sí, ¿y cómo se movimientos. trata el tema de las piernas? Bueno, pues hay medicamentos que se ponen Vale, en no sabía parches o en pastillas. La realidad es que el tratamiento es dificultoso, que a veces no lo toleran muy bien y que a veces son resistentes, pero hay tratamientos. Déjeme que diga antes de terminar que la Unidad del Sueño de Guadalajara ha sido premiada recientemente, que tenemos el privilegio de tener una de las unidades del sueño Distintivo de excelencia. más importantes aquí en nuestro país y que es un placer haber contado con usted. Muchas gracias. Estando contigo, Doctora Gloria. Olga Mediano, ya saben, hay que dormir bien y en Guadalajara tienen una de las mejores unidades distintivo de excelencia. Cuenta en Castilla-La Mancha, además tenemos grandes especialistas y prueba de ello es esta doctora que nos ha visitado. Que tenga usted felices sueños hoy, doctora. Muchas gracias, igualmente. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias a felices vosotros. sueños seguramente también, pero feliz cumpleaños el de Tito Cervera. ¿Cuántos años tiene?